Vía Pública. 23 horas en punto, como todas las noches los saludamos desde Canal 24 Horas en un nuevo Vía Pública con la contingencia política, con lo que ha pasado también durante esta jornada en Santiago y también en regiones. Hubo un hecho importante, un hecho político, y fíjense que el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, calificó como una traición que la democracia cristiana decidiera apoyar la candidatura de Janet Jara, quien milita en el Partido Comunista y representa al oficialismo en las próximas elecciones presidenciales. Según palabras del exmandatario, su partido nació como una alternativa a los extremos políticos. A pesar de no compartir la decisión de la Falange, aseguró que no va a renunciar al partido en el que ha militado toda su vida. Recordemos que el apoyo de la DC a Janet Jara fue anunciado el pasado 26 de julio. Tras ello, el ahora expresidente de la DC, Alberto Undurraga, renunció al cargo y fue el senador Francisco Huenchumilla quien asumió la presidencia del partido y ha mantenido además conversaciones con la candidata oficialista respecto a la conformación de las listas y de su campaña. En la misma línea, el diputado Eric Aedo fue el primer demócrata cristiano en sumarse al comando de campaña de Janet Jara. Bueno, decíamos que han pasado muchas cosas durante esta jornada, hechos políticos que tienen que ver con la carrera presidencial, pero también la ciudad colapsó el día de hoy. La capital de la República de Chile vivió incidente fuerte en lo que tiene que ver con el tránsito, todo por un pequeño puente conocido como el puente Los Aldes, que tiene menos de 200 metros, pero que fue capaz de colapsar todo el sector oriente de la capital. Queremos ver qué pasó, qué es lo que viene, cómo solucionamos el problema, y para eso estamos acá en el estudio con el exministro de Obras Públicas, Sergio Bitar Chacra. Bienvenido, Sergio, gracias por estar acá. Por favor, gracias por invitar. Bueno, vamos a hablar del puente y también de otras cosas, por supuesto. Bueno, ¿qué le pasó a Santiago? ¿Qué le pasa a una capital que con un puente pequeño, con problemas, logra colapsar? Ese puente se construyó en el gobierno de Frei Montalva, 69. Y era un puente con vigas de acero. Y cuando se concesiona todo este conjunto, no se entrega a la concesionaria ese puente. Y entonces funcionó y la concesionaria operó con ese puente. Y el año 2019 se ve una fisura y hay que arreglarlo. Debiera haberlo arreglado Vialidad, pero por alguna razón a veces las cosas se traban en el Estado y avanzan mucho más lento de lo que uno quiere, y se le entregó después de un cierto tiempo a la propia concesionaria de la Costanera Norte, lo arregló. Es un trozo como de 7 metros y ahora, el 2025, se ve una nueva fisura. Entonces, hay que cortarlo de nuevo. ¿A quién le toca? A Vialidad. Y la dirección de Vialidad se demora hasta ahora, porque está cerrado desde todo ese tiempo, desde febrero. Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué esa demora? Se pudo haber hecho antes. Ahora, he averiguado, después que me invitaste para poder entregar información más fresca, tanto de la concesionaria como del ministerio. Y uno de los problemas que está en todos los proyectos es que tú tienes que mandar el proyecto una vez que está estudiado. Vialidad tiene que pedir la plata y para justificar la plata tiene que mandarlo al Ministerio de Desarrollo Social, que tiene una evaluación de proyectos. La permisología famosa. Claro, pero aquí hay un problema que viene mucho antes, que los permisos, las evaluaciones de proyectos es proyecto por proyecto. Y hoy día tú tienes muchos proyectos que constituyen un sistema. Entonces hemos dicho, evaluemos de otra manera el conjunto. La rentabilidad se mide del conjunto. Se demoraron, y la explicación que yo tengo es que esto se ha demorado hasta ahora innecesariamente. La ministra acaba de firmar el decreto que le entrega a la concesionaria el arreglo, y la concesionaria ahora va a entrar a arreglar, ya empezó a arreglarlo. Entonces va a cortar un pedazo de la viga, va a instalar una nueva y se demora del orden de una semana. Ya, pero más allá del problema, ¿por qué colapsa la ciudad completa? ¿Nos falta infraestructura? ¿Se hizo en otras partes? ¿Nunca se quiso hacer? ¿Qué le dice su experiencia además como exministro? Que lo que hay que hacer ahí, y está pendiente ahora, es que una vez que se repare hay que poner un puente nuevo con mucho más pistas. Y está estudiado el proyecto. Y el problema que ha surgido, según me informan, es que la evaluación ambiental, porque hay que pasar por el río Mapocho, entonces ahí parece un humedal, hay un problema ahí que está demorando todo de nuevo. Entonces, efectivamente, tiene que haber vías alternativas cuando hay una crisis como esta. Yo creo que hay un error de no haberla visualizado, no es de este gobierno, es de varios gobiernos, y lo que sí hay que modificar es la velocidad de acción del Estado. Está muy lenta, ese es uno de los problemas que tiene que enfrentar cualquiera de los nuevos gobiernos que va a venir, la agilidad del Estado. Y segundo,
El sistema de evaluación de proyectos, de infraestructura, todo lo que es ingeniería, tiene que cambiar en el Ministerio del Desarrollo Social y eso no ha funcionado tampoco. Esos dos problemas creo que son tareas para quien gobierne de nuevo, pero es una tarea de todos nosotros, más allá de quien gobierna. Todos tenemos que mejorar eso. Así que es una falla, lentitud. Pero Sergio, han pasado 16, 17 años desde que usted fue ministro de Obras Públicas. Hoy día nota que está más burócrata el Estado para hacer una obra de infraestructura como esta que hay que hacer en una capital como Santiago. Yo veo efectivamente que todo el aparato estatal, si lo veo en educación, también fui ministro de Educación, si lo veo en vivienda, mira el atraso, nosotros teníamos un déficit de vivienda el año 2010 mucho menor que el de ahora. O sea, ha habido 10, 15 años en que un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, se van parando unos a otros y se empiezan a acumular problemas como estos. Por eso que lo que estamos sosteniendo ahora, que pensemos a futuro, más allá de la cosita de la elección ahora, que es muy importante, pero tiene que haber un acuerdo entre todos de una reforma mayor del Estado para dar agilidad. Lo mismo en educación pública, lo mismo en salud pública, lo mismo en materia de seguridad ciudadana. Está muy lento el Estado y es una prioridad la reforma del Estado. Ya. De verdad, con la inteligencia artificial, con mayor razón, podemos tener tecnologías mucho más potentes. Pero Sergio, nos estamos perdiendo muchas oportunidades por tener un Estado tan burócrata, y se lo pregunto siempre en el tema de obras públicas, en infraestructura, el puente Chacao, que a usted le tocó echarlo a andar de nuevo en aquellos años, hace ya más de 15 años, todavía no tiene ni el 50%, quizás un poquito más. Va todo lento. A ver, lo que pasa es que el puente Chacao tuvo varios errores. Sí. Primero, el presidente Lagos lo tenía listo, lo puso en marcha el 2000. Cuando a mí me toca ya tomar obras públicas, estamos hablando del 2008, se había suspendido al iniciarse el gobierno de Michelle Bachelet. Hay una desconexión entre los dos. Entonces, pero yo pienso, se partió el 2000, ¿sabes cuándo va a estar terminado? En el mejor de los casos, el 2028. Puedes pensar que un puente, 28 años. Entonces, el ministro que está apurando no inaugura lo que hace, inaugura el otro. Uno tiene que pensar en Chile como secuencia. El puerto de San Antonio. Puerto de San Antonio va a estar terminado con todos los planes que hay el año 38. Chancay ya está hecho con los chinos, mucho más rápido. Entonces, tenemos que agilizar el Estado en materia digital igual. Nosotros tenemos muchas conexiones, en conexión eléctrica. Ahora está la discusión de traer del norte al sur la energía solar y ponerla acá. Tenemos mucha energía que se produce en el norte que no podemos transferir y podemos usarla a un precio más bajo. Entonces, está pendiente ese proyecto también. Con el Estado como está, nosotros vamos a tener muchos atrasos y por lo tanto es una obligación de todos los partidos, de todos nosotros, atacar el tema y darle mucho más agilidad al Estado. No al Estado mínimo que propone la derecha, que creo que es una ridiculez, hay que tener un Estado fuerte, ágil, en asociación con el sector privado. Sergio, pero en una ciudad como esta, como Santiago, una capital, vivimos 8 millones de personas, quizá un poquito más, ¿se pueden corregir las obras de infraestructuras que faltan, las carreteras que no están, las líneas de metros que no existen, o es tarde, porque ha tenido un crecimiento inorgánico? En el metro yo creo que también tenemos que sentirnos orgullosos los chilenos. O sea, no hay problemas, pero comparado con la infraestructura que nosotros hemos creado desde los últimos gobiernos de la concertación, con Lagos, con Frey y hasta ahora, es bastante potente. Nosotros hemos construido una buena infraestructura, pero se ha puesto más lenta después. Entonces, nosotros tenemos que reforzar mucho la energía. Si tú me dices, ¿qué es lo que usted haría en materia de infraestructura? Energía, infraestructura, incluyendo los puertos, y digital. En esas áreas nosotros tenemos que tener un plan de aquí al 2040. 15 años, por lo menos. Ponernos de acuerdo, poner los recursos, poner las tecnologías, más allá de las elecciones. Tiene que haber algo que supere cada gobierno de 4 años. Entonces, ese es un problema mayor. O sea, se ha puesto mucho más lento el Estado. Y a la vez ha habido mucho más tecnología para mejorarlo. Lo que hizo la Contralora, tienes un ejemplo de uso de tecnología. Claro. Cruzar datos. En seguridad, ahora se montó el sistema CITIA, hace poco, que persigue al auto que se robaron y lo puedes llevar de distintos puntos, de distintas comunas, de distintas regiones, porque se interconectan todas las distintas pantallas que se proyectan
y con eso se detecta más rápido. Esas son usos de tecnologías que rinden bastante más y tenemos que meter más en el Estado. Ya, pero ¿es todo político finalmente o el Estado debería tener quizás un despliegue no político, no ideológico, con proyectos a largo plazo que no se descontinúen porque llegó otro, como pasa con el metro, que se proyecta el metro y ahí nadie dice ni pío, el metro sigue construyéndose? Ese es un buen ejemplo de lo que dices tú. Lo que pasa en el metro tenemos que generalizarlo a otros sistemas, a otros productos, a otros sistemas. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno verde, todavía no da luz para producir. No estamos produciendo, pero estamos estudiando los proyectos. Si un gobierno dice, ya se hizo, pero no me gusta cómo se hizo, voy para atrás, entonces en estas materias no es ideología de izquierda o derecha. En estas materias tenemos que tener un plan convenido y eso se está trabajando. Tiene que estar izquierdas y derechas, pero más que nada los técnicos. Nosotros tenemos mucho más técnicos que antes para que esto lo hagamos bien. Las universidades tienen mucha gente preparada. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor usando las universidades también para la gestión del Estado. Ya, Sergio, y lo que nos convoca hoy día, el Puente de los Saldes, que tiene colapsado Santiago, hoy día fue el primer día de la prueba de fuego. ¿Qué le dice su experiencia? ¿Hay que apretar los dientes nomás de aquí al 23 de agosto o se puede hacer alguna mitigación rápida de aquí a mañana Yo o creo pasado que mañana? están tomadas todas las medidas que se pueden haber tomado. No hay mucho más que hacer, entonces. Lo que se podría haber hecho mejor es que en vez de demorarse de febrero hasta ahora, en una discusión que Vialidad no terminaba de iniciarlo, por razones distintas que no dependían solo del MIMOP, nosotros se demoró hasta hoy. Eso podríamos haberlo hecho, ¿por qué no? Marzo, febrero, antes que entren a los niños al colegio, ahora justo cuando están entrando al término de las vacaciones de invierno. Entonces, eso es falta de gestión, falta de anticipación. Eso tenemos que reforzar en el Estado chileno. ¿Del Ministerio de Obras Públicas? De todos los ministerios, porque el MOP es uno de los que tiene más músculo. Imagínate los otros. Sergio, le quiero preguntar por otro tema, aprovechando su experiencia más como exministro de Minería. Usted era joven en el gobierno del presidente Salvador Allende. ¿Le tocó a usted de alguna manera echar a andar la mina El Teniente, que hoy día ha estado en la noticia porque se murieron 6 personas al interior de uno de los túneles? Primero quiero preguntarle por aquellos años, si pensaban que el Teniente iba a durar tanto como ha durado. Han pasado 52 años desde que usted estuvo ahí en la mina tratando de sofocar la huelga. Había reservas suficientes y fue una mina subterránea desde el comienzo. Entonces, a diferencia de Chuqui, que ha sido rasgo abierto, pero se agotó. Y entonces ahora se hizo un túnel, el presidente Boric me invitó a ver la mina subterránea del Chuqui. Y es impresionante porque tú tienes que hacer el túnel debajo del punto más bajo del rasgo. Entonces, esos son 1000 metros que bajamos. Entonces, Chile tiene una gran tecnología de túneles. ¿Quién es el que se anticipó? El Teniente. O sea, yo quiero mucho al Teniente porque ahí se produjo una de las huelgas que terminó días antes de la caída del presidente Allende. ¿Y de usted también como ministro? Y yo era ministro de Minería, entonces lo acompañaba al presidente, íbamos ahí y la solidaridad, el grueso de los trabajadores fue muy importante. Entonces conozco a los trabajadores en su lucha y su compromiso, las dificultades de producir. Y entonces esto duele mucho porque es esencial. Primero mis condolencias a la familia, pero además son esenciales para todo el país. Lo que ellos producen es para todos los chilenos, porque esto está en Codelco, y Codelco es una empresa muy fundamental para todos nosotros. Ya, pero en aquellos años se pensaba que iba a durar tanto el Teniente, porque claro, usted le tocó el 73, recién había sido nacionalizada la mina, habían salido los capitales norteamericanos y Chile comenzaba a tener este sueldo de Chile que decía el presidente Allende. ¿Pensaban que iba a llegar hasta el 2025 o se ha agujereado mucho quizás la mina? Esa es la pregunta de fondo. A esas alturas, con los enredos que había, nos preguntábamos si llegamos al 76. Entonces, y además estaba recién nacionalizado, se nacionalizó el 71. Sí. Los norteamericanos, cuando se fueron, se llevaron todos los documentos. No había ni siquiera registro de qué comprar para un repuesto. Pero peor todavía, no teníamos gente nuestra preparada. Eso toma muchos años. Hoy día tú vas a tener tremendos planteles, tenés un montón de minas que maneja Codelco con gente muy preparada. En ese tiempo no teníamos nada. Entonces, yo no recuerdo que esa fuera nuestra discusión. Ya. Queríamos que funcionara porque necesitábamos los dólares para producir y sostener al gobierno. Yo creo que no teníamos las capacidades para mirar a largo plazo. Hoy día sí las tenemos y estamos donde hay menos, la ley ha bajado. Por ejemplo, la ley de la parte abierta de Chuqui es como a 0,5 más. Y abajo hay más de 1. Entonces van tecnologías para ir encontrando los bloques con mejores leyes, dónde se va explotando.
y aumentar la producción de Codelco, ojalá luego hasta 1.800.000 toneladas. Ya, pero hay que seguir buscando tan abajo, o ya es tiempo quizás de cerrar esa exploración tan en profundidad de casi 1.000 metros hacia abajo. Van a tener que seguir extendiéndose a otros, pero tiene reservas. Incluso en El Salvador, que siempre pensamos que no tenía reservas, se ha ido encontrando nuevas formas con nuevas tecnologías Al Rajo Inca también. ya. Y en Andina incluso también se han hecho acuerdos con el bronce al otro lado y poder hacer la explotación de una zona común con el sector privado. Y además Codelco ha hecho otras iniciativas, se compró, bueno, tiene Laura el 49% y Quebrada Blanca entró con un 10% en el norte, que es privada. O sea, tenemos una empresa muy potente, podemos hacer muchos más negocios con privados, como lo estamos haciendo en el litio. Eso es lo que viene a continuación para el futuro de Chile. Ya. O sea, Codelco tiene para rato, creo usted. Yo encuentro que Codelco es un ejemplo. Mira, cuando se cortó el gas con Argentina, yo me acuerdo con el presidente Lagos, conversábamos bastante esto, yo era ministro de Educación en ese tiempo, pero como había estado en el Senado antes y como presidente de partido éramos muy amigos en todas estas cosas. Y el problema cuando nos cortan el gas los argentinos, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a instalar centrales chicas de tipo 60 megas cada una con petróleo y nosotros queríamos salir del petróleo. Y para hacer gasificación de gas importado, que reemplazara al argentino que venía por un conducto, por un gasoducto, se le encargó a 2 empresas estatales, las únicas que teníamos. Mire, Codelco, arme los mejillones, ENAP, métase en esto también para ayudarnos con otros hubs en el sur. Si no fuera porque tuviéramos esas 2 empresas estatales, no habríamos funcionado en una alianza con los privados. Entonces, es muy importante tener un Estado con capacidad empresarial, no para hacerlo solo, para asociarse, para impulsar, para promover, como ahora Codelco, Soquimich. Yo creo que es una decisión importante de este gobierno. Sergio, ¿pero tiene alguna teoría de por qué colapsó la mina el jueves pasado? ¿De por qué se murieron estos 6 trabajadores? Porque se ha dicho mucho técnicamente de que hubo un sismo, otros dicen que el sismo fue provocado por una tronadura al interior de la propia mina. Usted es ingeniero civil, conoce de minas. ¿Qué le dice su experiencia? Tengo un compañero, Heisenberg, que es compañero de curso, o sea, ya tiene bastantes años, y hace 40 años me informó el otro día, y le mandé los datos también al gobierno. Él trabajaron e instalaron un sistema sismológico en la mina del Teniente. Y se han hecho desarrollos científicos para medir que no haya ninguna sismología y diseñar entonces las formas de explotación, las distintas galerías y los túneles en función de eso. Y entonces no tienen claro cuál es el tema, porque el movimiento fue de 4,5, 4,2, 4,2. Y entonces están trayendo gente de afuera, pero él me dice que es una cuestión que hay que estudiar un poco más y que tal vez hay cosas que podemos hacer que no se hicieron y mediciones que no se han hecho, pero tenemos gente muy buena en eso, nuestra, y yo creo que no era tan fácil estar pontificando y diciendo no, se debió haber hecho esto. Lo que sí hay alguna duda respecto de si la gente de las empresas contratistas tienen los mismos estándares de los trabajadores de Codelco. A usted le tocó la huelga del 73 también por demanda salarial, han pasado 50 y tantos años y siguen los problemas en las minas. Bueno, en todas las minas. O sea, los trabajadores van pidiendo a medida cuando suben, ven que el precio del cobre sube y dicen, bueno, ¿y a mí qué? Entonces, esas cuestiones hay que manejarlas, pero se han manejado bien. Yo creo que estamos produciendo con lentitud. La expansión del norte ha sido un poco más lenta porque se le restaron recursos a la empresa, porque eso van todo al fisco, y entonces la empresa a veces no puede renovarse a tiempo, pero yo creo que estamos recuperando terreno. Sergio, vamos a otro tema, lo que tiene que ver más con la política, con la carrera presidencial. Faltan poco más de 100 días para la elección, para que los chilenos definamos a quién vamos a tener como próximo presidente o presidenta de la República. ¿Ve definido ya el panorama electoral en Chile o ve una elección que todavía está abierta para ambos lados? Yo no. A medida que pasa el tiempo, tenemos menos capacidad de previsión. O sea, las sociedades se hacen más complejas. La gente joven se informa de otra manera, no lee los diarios, y se comunica de otra forma, y ve las noticias de otra manera. La cantidad de gente preparada que tenemos, la cultura de ser emprendedor de uno mismo, todo eso va llevando a que el comportamiento de los distintos sectores sociales esté cambiando permanentemente.
Entonces, es muy difícil anticipar. Y además hemos metido el voto obligatorio, lo cual hace que la mitad de los chilenos que no votaba, no sabe muy bien, yo le pregunto a todos los técnicos, no saben muy bien cómo votan. ¿Votan parecido a los otros? ¿Son más jóvenes? ¿De qué sector social son? Eso hay que hacer estudios mayores. Entonces, lo que sí está claro es que va a haber un candidato más a la izquierda, un candidato más a la derecha. Y ahí se va a producir la segunda vuelta. Lo que está a la duda es qué pasa para llegar a la primera vuelta. Y según mis conocimientos, yo creo que la izquierda va a llegar a la segunda vuelta. Y no tenemos claro cuál es el candidato de la derecha que va a llegar a la segunda vuelta. Todavía ve abierta la cosa por el lado de allá, entre Matei y Kast, que son los que están punteando las encuestas. Pareciera que Kast toma ventaja, pero yo no daría nunca por cerrado. Yo creo que estas campañas tienen otro elemento adicional que hay que... ¿Qué quiero de Chile a futuro? No, yo le gano a este o al otro. Y los ciudadanos hoy día creo que están mucho más preparados para juzgar la calidad del candidato. Y si yo tengo que hacer un llamado de lo que ha sido nuestra historia, es decir, vean bien no solo quién les cae mejor, quién gobierna mejor, quién tiene más gente preparada para gobernar bien. Y al mismo tiempo, tengan cuidado de que quién asegura menos irrupciones, movimientos sociales, crisis, quién representa mejor a la ciudadanía para que evolucionemos de una manera progresiva y sin otro estallido social o conflictos de esa naturaleza, que atendamos los problemas a la gente para poder tener una democracia que funciona. Entonces, esa discusión es ajena, la hacemos poco. Entonces, yo creo que lo que hablamos antes de estrategia a largo plazo, ¿sí?, y de la gobernabilidad son dos cuestiones esenciales para que Chile progrese. Yo creo que nosotros soy bastante optimista de que podemos dar un salto importante. ¿Y usted está convencido de que Janet Jara es la mejor candidata de su sector? Su candidata era Carolina Toa, claramente. Pero salió finalmente Janet Jara. Bueno, ¿está convencido de que ella es la más óptima para levantar todas estas banderas que usted dice, de unidad, de progreso, para mantener el país en calma? O sea, la derrota de Carolina nos ha dolido enormemente. O sea, los que tenemos una mirada más en la línea del socialismo democrático, los que defendemos la concertación como un periodo excelente de la historia de Chile, de los mejores comparados con otros. Y sabemos que la democracia se tiene que sostener con más justicia social y con más crecimiento, con orden público y con seguridad social, con más tecnología al servicio de todos. O sea, lo que estamos viendo como futuro nos dolió mucho y yo creo que Carolina, sin duda, era la mejor persona para gobernar Chile desde el punto de vista de la centroizquierda. Ya, o sea, ¿usted va a votar por Janet Jara sin estar 100% convencido? No. Uno en política hace lo que es mejor para el país entre las cosas que se sugieren. Yo nunca voy a votar por Kast ni voy a votar por la derecha. Y yo soy de los que se queda parado mirando el mundo para ver cómo pasa adelante de uno. No está vitrineando hoy día. Yo actúo de acuerdo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y qué es lo que conversamos buena parte de la gente que participamos en la primaria. Primero, que en política tú respetas tus compromisos. O si no, no hay seriedad ni hay futuro. Tienes que generar confianza y eso supone respetando la palabra. Y segundo, yo lo veo así. Janet Jara no es una candidata del Partido Comunista, y ella lo ha dicho, es una candidata de la centroizquierda. Y estamos viendo además que ella se desenvuelve no solo con empatía, sino con inteligencia para aglutinar. Entonces, en este cuadro, yo creo que lo que tenemos que hacer, y si podemos ayudar en eso, todos tenemos que hacerlo, es tener un programa viable y tener grandes equipos y mirar el futuro de Chile como una tarea de todos y no simplemente de partidos. Yo creo que los partidos hoy día pesan mucho menos y por lo tanto hay que pensar más en lo que en tecnología se habla un meta, algo por arriba. Nosotros pertenecemos a una suerte de metapartido. Los partidos están muy chiquititos y se va a reconstituir esto en los próximos años. Entonces tenemos que tener la posibilidad de fijar las ideas de un socialismo democrático, de una socialdemocracia moderna que está fallando en Chile. Y sin eso yo creo que Chile no va a tener
el futuro que debiera. Y a propósito de su reflexión y también de lo que fue la concertación que le entregó años muy exitosos al país, ¿daña la candidatura de Janet Jara no tener, por ejemplo, el apoyo del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que es un ícono de la concertación? Eduardo Frei, bueno, hemos sido compañeros de la Universidad en Ingeniería, yo le tengo mucho respeto y le tengo mucho cariño, y estoy en desacuerdo con lo que acaba de hacer hoy día. Yo creo que hay que pensar dos cosas, que yo pienso distinto de lo como lo ve él. Primero, ¿qué saco con tener un partido como la Democracia Cristiana que se queda sin ningún senador y sin ningún diputado? ¿Cuál es tu fuerza política en la sociedad? Primera pregunta. Entonces, Pero eso no es convicción, es estrategia. Pero cuando tú tienes algo de fuerza, reconstruyes después. Si te desapareces del mapa, no reconstruyes después. Yo entiendo que hay otro argumento, pero esa es la mirada mía. Segundo, el humanismo cristiano está vivo en Chile, es parte de la cultura, o sea, no se va por esta decisión. Y lo tercero, yo creo que el Partido Comunista, o la idea que se tiene del Partido Comunista de los años 50 o 60 o 70 en el apogeo hasta el 73 de la democracia cristiana, no tiene nada que ver con el Partido Comunista de hoy. Tiene el nombre y tiene alguna gente que yo creo que se quedó obsoleta. Ya. Y transmite conceptos que tal vez tenían vigencia cuando existía la Unión Soviética. Hoy no. Pero lo vemos el comunismo en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en China. Yo creo que una de las cosas que queda en que hay duda, y yo la tengo, es en lo internacional. El presidente de Chile, la presidenta de Chile, maneja las relaciones internacionales. Para mí, ese tema es absolutamente crucial, especialmente en el mundo que vamos a vivir. Entonces, no puede haber duda, desde mi punto de vista, que Cuba no es una democracia, que Venezuela no es una democracia, que Nicaragua está avanzando hacia una forma de dictadura, si es que no la es ya, y que lo de Bukele de poner una reelección indefinida va contra la lógica de la democracia. Entonces, eso yo creo que tenemos que definirlo y tiene que estar en el programa que se va a presentar. Porque de lo contrario no hay la confianza en lo esencial. Además son países en que la miseria es enorme. Generalmente hablamos de democracia y no hablamos de miseria. 8 millones de venezolanos en la calle, en otros países saliendo igual, gente que no tiene para comer. ¿Es esa una referencia para Chile? No. Entonces tenemos que cuidar que esta campaña apunte a lo que es Chile y a un desarrollo cultural, político, económico mayor que el que tenemos. Sergio, ahora que usted está en el pacto oficialista, está respaldando a Janet Jara, que tiene un montón de partidos, 7, 8, usted está unido hoy día con el Frente Amplio. ¿Cómo está su relación después de todas las críticas que le hicieron a usted como ministro de Educación? ¿Cómo está su relación con el presidente Boric? No, al presidente Boric le tengo respeto, tuvo la capacidad de darse cuenta de todos los errores que traían al comienzo y tener una corrección. Ya. Pero tengo duda de otros. Yo creo que el Frente Amplio tomó una línea equivocada desde el comienzo. Esa es mi lógica. Ir a pelear con la concertación, que al final termina levantando al gobierno para que termine decentemente, fue un error estratégico. No sé si han madurado todos en la línea del presidente Boric para darse cuenta de que tiene que haber un hilo entre lo que hizo la concertación y valorar toda su transformación en la sociedad chilena y lograr los mejores momentos del periodo histórico hasta el bicentenario, de hecho, hasta el 2010, y después el gobierno de la nueva mayoría. Eso no funcionó. A mí me duele mucho también por Chile, por mí me importa poco. Las agresiones en política son normales, pero que se haya perdido el sentido de la historia, que se haya llegado a pontificar sobre la moral, que se haya traído gente que no sabía gobernar, con un método de asambleísmo que no tiene que ver con la capacidad de gestión del Estado, yo creo que fue un error mayor. Los 2 últimos años de Piñera y los 2 primeros años de Boric son años muy delicados para Chile y para su institucionalidad. Piñera terminó mal, Boric empezó mal. Yo creo que hoy el presidente ha tenido la capacidad de dar un nuevo rumbo y creo que Chile está en una condición económica, tuvo la inteligencia de nombrar a Marcel como ministro de Hacienda, a Carolina Toá en Interior, a Van Claver
en relaciones exteriores, y así como eso puedo dar otros nombres. Y el presidente hoy va a dejar un país con una institucionalidad funcionando y con una economía funcionando. ¿Se siente respetado usted por esta generación hoy día, después de todo lo que ha pasado? Es que uno se siente respetado más bien con la conciencia de uno mismo. Yo pienso que hay gente muy buena en el Frente Amplio. Pienso que muchos de ellos han madurado en el ejercicio del gobierno. Y pienso que lo que va a venir no es una disputa entre formas anteriores, sino es la gestación de una cosa nueva. Sergio Vitar, muchas gracias por estar acá esta noche, gracias por ayudarnos a analizar varios temas que están en la coyuntura. Muchas gracias y felicitaciones por el libro. Muchas gracias, gracias Sergio, Muy que esté muy bien. Y vamos a continuar con una interesante conversación sobre este libro que está a la venta, está en todas las librerías del país. Se llama Los Inocentes al Poder, crónica de una generación, se refiere a la generación que está hoy en el poder, al Frente Amplio y varios más que aparecen retratados en este libro. Está con nosotros su autor, Daniel Mansuy, a quien saludamos de inmediato. Daniel, gracias por estar acá. Encantado, muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos hablando por esta tapa, por la portada, para entender un poco. Sale una oveja. ¿Qué significa esto de la oveja? ¿Dócil como oveja? ¿Oveja con piel de lobo? ¿A qué se refiere? Es una ironía, por supuesto, genialidad del editor y los diseñadores, pero tiene que ver básicamente con la idea de que una de las tesis del libro es que una generación que le cuesta mucho asumir sus responsabilidades y que por tanto prefiere vivir en la ilusión de la inocencia, la ilusión de que uno puede hacer cosas sin hacerse responsable de ella, y por supuesto esa oveja representa un poco irónicamente esa voluntad, como yo no he hecho nada, nada es culpa mía, sabiendo que en fin, cuando estás en política y estás en el poder, por supuesto que tienes que hacerte responsable de muchas cosas. ¿Y por qué cuesta asumir eso? Porque tú dices que esta generación, claro, tiene poder, pero dice que no tiene poder. E incluso en la última campaña presidencial, la de este año, se trató de hacer lo mismo, de vender lo mismo, de acuerdo a lo que tú dices en estas letras. Bueno, yo ese libro lo escribí antes de la campaña para la primaria, pero me habría gustado haberlo terminado después de la campaña para la primaria, porque claro, ese spot de Gonzalo Vinter, famoso spot, además que generó tanta discusión y tanta polémica, precisamente lo que hacía era confirmar una de las tesis que hay en el libro, ¿no? O sea, la idea de que tú llevas 4, a veces 8 años en el Parlamento, que has sido un actor importante en la política chilena, incluso cuando estuviste en la oposición, llevas 3 años y más de 3 años gobernando, y sin embargo, cuando tienes que describir el esquema de la sociedad chilena, pones una mesa del poder donde siempre hay otros, como si tú no formaras parte de los poderosos. Eso es una manera muy, muy transparente de reflejar que hay una generación a la cual le cuesta mucho asumir que tiene poder, que es poderosa, lo que en sí no tiene nada de malo, pero que por tanto tiene que asumir las responsabilidades propias de ejercer poder. Y eso le pasa a los que están en política, le pasa a los millennials, es parte de la gente de Chile, del mundo. Tú dices que ellos buscan siempre mantener lo que tú llamas la pureza, estar impolutos. Efectivamente. Hay algo generacional, por supuesto, que yo creo que no agota el problema, pero hay algo generacional. Carlos Peña lo explora muy bien en un buen libro que se llama Hijos sin Padre. Sí. Hay algo hay algo generacional sin duda, pero que está radicalizado por una visión política, que es la visión política con la cual llegaron a la moneda, que es la visión política de que es posible transformarlo todo a punta de pura buena voluntad y sin tomar en cuenta las dificultades que tú encuentras naturalmente cuando quieres cambiar el mundo. Ya, pongámosle nombre y apellido a las páginas que están en el libro, que es muy, muy entretenido. Gabriel Boric, tú dices que el presidente de la República es como el que más busca la pureza de todos los que están hoy día liderando el gobierno de nuestro país. Él es el presidente además, y lo graficas con la famosa conferencia de los 53 minutos para explicar el tema Monsalve, que esto fue ya el año pasado. Efectivamente, esa conferencia de prensa, las fechas son crueles, ¿no? Del viernes 18 de octubre, 6 años después, 5 años después, ya no me acuerdo. 5 años. 5 años después del estallido social. Efectivamente, esa conferencia de 53 minutos que todos miramos un poco pasmados y perplejos, supongo, el presidente ahí parecía estar desesperado por demostrar que él era completamente inocente y que él, la persona privada de Gabriel Boric, no quería verse mezclada con nada que tuviera que ver con el abuso sexual que había tenido lugar o respecto al cual estaba acusado un alto funcionario de gobierno, y por tanto lo que hace es poner un problema de ese orden en la oficina del presidente de la República en vez de alejarlo de él, ¿no? Entonces por eso todos miramos esa conferencia un poco pasmados, ¿no? ¿Qué hace el presidente poniéndose en el centro de un problema del que debería quedar lejos? Pues bien, lo hace porque quiere demostrarle al público, demostrarle a la audiencia y a los chilenos de que él es perfectamente puro y que él es perfectamente inocente, sin comprender naturalmente que haciendo eso estaba abriendo más flancos de los que cerraba. De esto se da cuenta su jefe de prensa, ¿te acuerdas? O sea, que intenta sacarlo de ahí, y él la corrige de un modo un poco fuerte, de hecho, porque él está haciendo algo que para su conciencia es muy importante, pero que políticamente evidentemente es un desastre. Yo creo que sobre esto no hay ninguna duda, nadie evalúa bien esa conferencia de prensa. Y esa pureza que tú
tú ves en el presidente de la República la tiene desde el 11 de marzo del 2022 o ha sido algo que ha marcado su vida, su biografía desde que comenzó a levantar las banderas de la educación en la fecha y luego como diputado de la República? No, es algo que viene de antes, aunque el presidente es ambiguo, tiene otras dimensiones también, pero la idea de que él quiere ser un hombre auténtico, de que él quiere ser un hombre que no tiene ningún doblez, que lo puede mostrar todo y que tiene un estilo muy directo, muy transparente, muy poco llevado o muy poco mediado por las formas. Le gusta que le digan Gabriel, no le gustan las formas más bien simbólicas propias de la República, toma distancia Lo comparas de con el ellas. presidente Lago. A Ricardo Lago le gustaba que le digan presidente Lago. Exactamente. Y no sabemos quién es, esa comparación es interesante. La persona privada de Ricardo, la verdad es que es completamente irrelevante. No sabemos quién es Ricardo Lago en privado. No nos interesa. Lagos absorbe completamente a la persona privada de Ricardo Lagos. Él es presidente Lagos. El presidente Boric es más bien al revés. Es Gabriel que se come a Boric. El presidente Boric le cuesta mucho aparecer porque siempre está apareciendo la persona de Gabriel. Y la verdad es que no nos interesa la persona de Gabriel. O sea, nos puede interesar por otros motivos, pero nosotros elegimos un presidente y queremos que el presidente sea presidente. ¿Por qué fue Gabriel Boric el elegido para liderar la generación y no Giorgio Jackson? Porque yo creo que Gabriel Boric tiene sin duda un talento político y un talento para conectar, quizás a partir de las mismas cosas que estamos conversando, Sí. ¿no? Tiene un talento para conectar que no tienen los otros personeros de su generación. Fíjate tú que lo que intentó hacer Gonzalo Winter sonó completamente falso, desafinado, completamente desajustado. Y al presidente Boric esas cosas le resultaban de otro modo, porque tiene una aproximación, tiene un talento político nato. Eso no... Ya, pero tú dices en algún minuto en el libro que Giorgio Jackson se aparta, como que dice yo llego hasta acá y entrego todo para que siga él. Efectivamente, cuando el exministro Jackson sale del gobierno a partir de una presión muy fuerte que recibe de muchos sectores políticos, la generación no es que se quiebre, por decirlo así, pero se cinde de algún modo, porque Giorgio Jackson entiende, y el mismo presidente en verdad entiende, que ya no está haciendo una ayuda, sino más bien un estorbo. Es un momento importante en la historia de la generación. Ya, tú haces varias críticas al Frente Amplio. De hecho, el libro gira en torno a la irrupción de esta nueva generación, haces diferenciación entre la generación del 2006, que la sitúas más como la lucha de clases, versus esta que viene un poquito más de la elite. Pero ambas levantaron la bandera de la educación. Sí. Y tú dices que eso fue una suerte de publicidad engañosa, de que lo programático después no estuvo presente. Pero ¿Por qué llegas a esa tesis? Es una gran decepción. O sea, piensa que este gobierno recibe una situación educacional muy crítica después de la pandemia, después de que ellos mismos no ayudaron para que los colegios abrieran lo más temprano posible. Hay que recordarlo. Acusaron constitucionalmente a un ministro porque quería volver a clases. Rojas. Yo uno hubiera esperado que esta fuera la gran prioridad, ¿no? ¿Qué hacemos con la educación escolar? Enfrentemos la crisis. Y fíjate que los ministros de educación, cada uno con sus defectos y sus virtudes, ninguno de ellos ha sido un ministro extraordinariamente poderoso, ni que levante una agenda muy grande, ni que esté en la prioridad número uno. Y el presidente hizo una cadena nacional por la educación, pero la hizo por el financiamiento de la educación superior. Tema importante sin duda, que podemos comentar, digamos, pero la educación escolar que estaba en el núcleo de sus reclamos, de sus demandas, de sus reivindicaciones, no jugó un papel protagónico en este gobierno. Esa para mí como ciudadano es una desilusión extraordinariamente grande. ¿Pero eso fue estratégico o fue cambiando con el curso del gobierno donde la seguridad se puso como prioridad de los chilenos? No, yo creo que nunca fue prioritario porque ni siquiera el primer año, antes del 4 de septiembre, la educación tampoco jugó un papel central en el discurso del gobierno. El primer ministro de Educación no era un hombre político con un peso político específico. El ministro Ávila como para imponer esa agenda. O sea, siempre fue algo que el gobierno quiso dejar un poco encapsulado en un sector, pero que no jugara un papel relevante en el diseño general. ¿Por qué a esta generación le ha ido tan bien? ¿Por qué logró sobreponerse a la concertación? Conversábamos recién con Sergio Vitara, además, tú lo mencionas en varias de las páginas con hitos que fueron ocurriendo en la historia de Chile. Efectivamente. ¿Por qué le fue tan bien al Frente Amplio? ¿Por qué la concertación no pudo defender su legado? ¿Por qué el PS dejó de ser el PS grande que conocimos? Porque la concertación no supo encontrar una respuesta a la pregunta que formularon los estudiantes del año 2011. Y cuando los jóvenes hacen una pregunta y los adultos no son capaces de responder, bueno, los jóvenes vieron ahí, detectaron un vacío que explotaron al máximo. Es la debilidad del sistema la que permitió el auge de esta generación. Esto es importante señalarlo, ¿eh? Es verdad que el presidente y la generación del Frente Amplio llegó muy temprano al poder, que llegó un poco por accidente, porque se dieron una serie de circunstancias un poco por rebote. Si es que tú recuerdas cuando Gabriel Boric va de candidato a la primaria contra Daniel Jadwe, va un poco para perder dignamente contra el candidato comunista, pero si ellos triunfan y lo hacen tan rápido, porque la cantidad de tiempo es inédita, en 10 años pasan de la calle a la moneda, es porque hay un vacío previo. Y ese vacío previo no es responsabilidad de ellos.
Ese vacío previo tiene que ver con los defectos, con los vacíos o con los problemas, las dificultades que tenía el orden anterior, que no supo renovarse, no supo renovar sus cuadros, no supo renovar su discurso. Y ellos entran en esa brecha, no le inventan la brecha, sino que la detectan y la usan. Ya, pero los líderes políticos de la Concertación, de acuerdo a lo que tú dices, confiaron demasiado en el Frente Amplio y le dieron finalmente el abrazo del oso. Tú lo sitúas ahí en el caso de Ignacio Walker, que era el presidente de la Democracia Cristiana, y otros líderes políticos de la época. Lo sitúo en la reunión que ellos le piden al presidente Piñera en la primera invitación del presidente Piñera el año de julio del 2011, los presidentes de la entonces Concertación, porque así se llamaba todavía, le piden una reunión al presidente, el presidente se las concede, los estudiantes le piden que no vayan a la reunión, y ellos no van a la reunión y dejan plantado al presidente. Y mi tesis, es una manera de decirlo, ¿no? Es que ahí la Concertación se acaba porque la Concertación se niega a cumplir con un deber republicano, que es ir a una reunión con el presidente de la República, porque estudiantes universitarios les piden que no vayan. Ese día pasó algo muy grave en la historia de Chile, creo yo. Los presidentes de la Concertación se niegan a cumplir un compromiso con el presidente de la República porque los estudiantes se lo piden. O sea, anteponen los intereses de los estudiantes a respetar las instituciones de la República. Ya, ahí tú dices, se destruyó de alguna manera la Concertación con la solidez que tenía. Exactamente. ¿Por qué el Partido Comunista no fue arrastrado a todo esto, siendo que era un partido más de izquierda que quizás podría haber disputado el electorado con el Frente Amplio? Porque el Partido Comunista es otra realidad en esto, y el Partido Comunista tiene siempre ha tenido una disciplina y una táctica, objetivos claros, y el Partido Comunista, por decirlo así, es mucho más disciplinado en la estrategia a seguir para la consecución de sus objetivos. Y ellos juegan, por decirlo así, otro juego distinto y no se ponen nerviosos por los vaivenes electorales en general. Esto puede estar cambiando ahora, pero si algo llama la atención a la historia del Partido Comunista en los últimos 20 años, como tiene una estrategia, la siguen, adaptan los métodos y los medios, son muy pragmáticos también, pero en el fondo ellos van sobreviviendo en su línea al margen del vaivén que ocurra al lado de ellos. Ya, pero si no hubiera estado Camila Vallejo como líder estudiantil, muy popular además en la época, ¿no habría logrado subsistir quizás con la misma fuerza el PC? Probablemente no, y capitalizaron muy bien tanto lo que logró Camila Vallejo como que logró Carol Cariola también ese mismo año, digamos. Esos liderazgos, por supuesto, que lo renovaron, y el presidente del partido durante mucho tiempo, Guillermo Tellier, logró que todas estas fuerzas pudieran converger. ¿Cómo está hoy día el Frente Amplio? Tú dices que apenas llegaron al Congreso en marzo del 2022 con 20 diputados y con un senador. Se acabó la amistad cívica, comenzaron los problemas a poco andar. Duró poco en esa primera etapa del Frente Amplio. ¿Te acuerdas cuando había mucha más gente del Frente Amplio de la que había, hasta hablaba Mirosevic, sí. Eso se acabó. Yo creo que el Frente Amplio sufrió una derrota extraordinariamente dura en la primaria. Yo creo que nadie esperaba que el diputado Winter ganara, pero tampoco nadie esperaba que el diputado Winter no sacara una cifra de 2 dígitos, digamos, sino que bajara al 10%, y se van a ver obligados, creo yo, a renovar su discurso político. O sea, el proyecto político del Frente Amplio, tal como lo conocimos, a mi juicio, fracasó rotundamente. Esto no significa que los dirigentes del Frente Amplio vayan a desaparecer de la escena porque son jóvenes y tienen talento, van a seguir mucho tiempo, pero su discurso tienen que renovarlo enteramente, porque algún día tendrán que explicar por qué presentaron un programa presidencial que no tenía ninguna posibilidad de ser aplicado, digamos, radicalizando y agravando la crisis de confianza en la política. Este es el problema que tenemos, ¿no? Este año va a tener una campaña, ya está en curso. De hecho, los candidatos van a prometer muchas cosas. La pregunta es si la van a poder cumplir. Cuando los candidatos no cumplen las promesas que hacen, bueno, la crisis de confianza se agrava. Y es exactamente lo que pasó con este gobierno, que si uno lee el programa de gobierno y uno ve lo que ha sido la realidad, uno dice, bueno, ¿a quién querían? Hubo un engaño, aquí hubo un problema grave, hay un desajuste muy grande. Y eso tendrán que explicarlo alguna vez. Y tendrán que explicárselo a ellos mismos también, por supuesto. Daniel, ¿y los que tú llamas inocentes, volverán al poder en algún minuto o fue debut y despedida de esta generación al mando de la República? No, o sea, es imposible saberlo, pero el presidente Boric, como decía antes, yo soy muy crítico de muchas de sus decisiones, pero un hombre joven, talentoso, que tiene cierto ascendiente sobre la izquierda, que pese a las dificultades que tiene un grado de popularidad que no es demasiado elevado, pero que tampoco anda tan mal, digamos. O sea, para partir, digamos, es un piso bien interesante. Por tanto, yo creo que tienen que renovar su discurso, hacer un trabajo ideológico de verdad serio para corregir aquello que está equivocado en lo que le prometieron a los chilenos hace 4 años, pero una generación que llegó para quedarse, no me cabe ninguna duda. O sea, yo no los veo fuera de la política. Ya. ¿Y la Concertación está sepultada o puede renacer después de todo este aprendizaje que tú describes en el libro, de todas las cosas que les pasaron y que fueron derivándose a un lado? Yo creo que como Concertación está completamente sepultada, lo que no quiere decir que algo pueda renacer de ahí, pero en este sentido la derrota de Corina Toá
que ocultó la derrota de Gonzalo Vinter, pero la derrota de Carolina Tobar, la derrota de una generación, de la generación de recambio de la Concertación, y cuesta pensar que vaya a volver. O sea, si es que vuelve, porque las personas, por supuesto, pueden seguir teniendo vida política, puede ser, pero va a ser una fórmula que no va a tener nada que ver con la Concertación. Además que si uno piensa que la Concertación es la alianza entre la tradición socialista y la tradición DC, y uno ve que hoy día la DC se fragmentó y pesa cada vez menos, tampoco tiene mucho sentido intentar resucitarla tal cual, porque no tiene consistencia práctica. Y en el crecimiento del Frente Amplio, que está en su máximo hoy día, con un senador, con los 20 diputados, con el presidente de la República, ¿tuvo alguna responsabilidad la derecha política, Sebastián Piñera, RN, la UDI, los partidos grandes de aquella época? Sí, claro. O sea, tanto el 2011 como el 2019 la derecha se enfrentó con movilizaciones muy fuertes de distintos tenores en cada una de ellas. Pero claro, el 2019 oculta el 2011. El 2011, para los que, en fin, el 2011 fue movilizaciones que le metieron mucho ruido al gobierno, y en ninguno de esas dos situaciones la derecha en general, para no responsabilizarlo personalmente, no encontró respuestas adecuadas a lo que estaba pasando en la calle. Y cuando la calle se mueve y tú no comprendes lo que está pasando, bueno, eso quiere decir que la mayoría electoral que te llevó al gobierno no se ha traducido ni en una mayoría sociológica, ni en una mayoría social, ni en una mayor comprensión de lo que está pasando en el país. O sea, tanto el 2011 como el 2019 desordenaron completamente al gobierno, a los dos gobiernos de Sebastián Piñera, que encontró poca respuesta para hacerse cargo de esa situación. Por tanto, efectivamente, yo creo que la derecha tiene un déficit político que permitió que esto ocurriera con toda la fuerza con la que ocurrió. Y gran pregunta, creo yo, ya que la derecha tiene la legítima expectativa de volver al poder, bueno, tiene la derecha una reflexión, tiene la derecha un diagnóstico de por qué le pasó esto dos veces y por qué no le tendría que volver a pasar una tercera vez. Si nos hace esa pregunta, están corriendo mucho riesgo ganando una elección sin tener una reflexión elaborada sobre estos asuntos. ¿Ves muy definida la presidencial que viene, de noviembre? Nada está definido y la política es muy abierta, y pueden pasar muchas cosas, pero así como uno ve el escenario hoy día, naturalmente que la sorpresa sería sin duda que ganara el oficialismo. O sea, pero esto pasa en Chile hace mucho tiempo y pasa en todo el mundo. Un candidato oficialista hoy día la tiene muy difícil en general. Y por tanto la derecha tiene efectivamente la primera opción y si hace las cosas bien debería ganar la presidencia de la República en noviembre o diciembre próximo. Daniel Mansuy, felicitaciones por tu libro, Los Inocentes al Poder, Crónica de una Generación. Sé que le ha ido muy bien en librería, así que... La dio muy bien, gracias a Dios. Así que muy agradecido a todos los lectores. Gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ti por la invitación, encantado. Gracias. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso con más aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. 11 de la noche con 54 minutos, estamos terminando este día miércoles, Vía Pública, con dos interesantísimas conversaciones. El exministro, triministro Sergio Guitart, el ministro de tres presidentes socialistas, Allende, de la presidenta Bachelet y también del presidente Ricardo Lagos. Y recién hablábamos con Daniel Mansuy también viendo cómo se reflexiona sobre la generación que hoy está en el poder. Pero hay más noticias, veamos lo que se publica hasta ahora en 24horas.cl con un reportaje interesante que se emitió esta noche en 24 Horas Central. Testimonio clave del sobreviviente en la tragedia de El Teniente. Accedimos en exclusiva al testimonio de uno de los mineros que sobrevivió a la tragedia. Su relato es clave para comprender lo vivido el jueves 31 de julio. También, dice el reportaje, logramos obtener las millonarias multas cursadas por la Dirección del Trabajo Codelco y las empresas contratistas involucradas en el accidente, la empresa Gardilsich y la empresa Salfa Montajes, a las que pertenecían estos 6 trabajadores que fallecieron hace ya prácticamente una semana. Veamos cómo está Santiago hasta ahora. Ha sido un día frío en la mañana con ese taco que conversamos con Sergio Guitart hace algunos minutos, que marcó la jornada, sobre todo en gran parte de la zona oriente de la capital. Para mañana el taco se va a repetir porque no hay vuelta con aquello, pero vamos a tener temperaturas un poquito más amables en la tarde, sin lluvia por ahora, sí con nubes en Santiago y con un fin de semana que va a estar un poquito más frío de acuerdo al pronóstico que podemos realizar a esta hora. Pero estamos despidiendo este Vía Pública, despidiendo el miércoles, escuchando una canción que es un clásico de la música mundial. Por supuesto, Yesterday. Hoy, 6 de agosto, se cumplieron ya 60 años desde el lanzamiento de Help, el 5º álbum de estudio de los Beatles, que también sirvió como banda sonora para la película del mismo nombre. Un disco emblemático del cuarteto de Liverpool que fue publicado en 1965 y que marcó un punto de evolución musical para la banda, incorporando nuevos estilos y también recursos de grabación. La versión británica de Help
incluyó 14 canciones, 7 de las cuales aparecen en la película, como esta que escuchamos, que es la emblemática Yesterday, que con el tiempo se convertiría además en la canción más versionada en la historia de la música del mundo. Así de importante ha sido Yesterday. En el 2003, la revista Rolling Stone posicionó a Help en el puesto 332 de su lista con los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, destacando por supuesto la evolución sonora del grupo. Yesterday es una canción que trae muchos recuerdos, que evoca muchísimas cosas y que ya vemos es una canción incombustible que viene de los tiempos de la Guerra Fría, pero que hoy en el 2025 ahí está como algo imperecedero que permanentemente sigue siendo escuchada a lo largo del mundo. Gracias por acompañarnos en este Vía Pública, que tengan un buen descanso y nos reencontramos mañana muy temprano. Buenas noches. Place to hide.